Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y es un placer tenerlo de manera presencial. Hace 8 días no pudo estar con nosotros por cuestiones laborales, además estaba hasta la región oriente. Claro. Y bueno, se encuentra con nosotros el maestro Omar Alexandro López Ortiz, fórmula jurídica, la voz experta de todos los martes. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Lo Tere. mandaste a la región oriente, pero no, ¿verdad? No, estamos en Atlacholaya, pero sí, estaba en todos modos... Atlacholaya, así como que se me fueron las cabras. Pero la cuestión sí, era el trabajo estaba del fuera. litigio. Sí, andamos allá afuera. Pero bueno, hoy con el gusto de estar aquí contigo y evidentemente con los radioescuchas que tienen la amabilidad de seguir tu programa, Tere. Muchísimas gracias. La semana pasada empezamos a hablar de la reforma al Poder Judicial. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, que si es buena, que si es mala, que si serán cargos de elección popular, que si van a tener la experiencia o no quienes ocupen el cargo, del tiempo que también estarán ocupando el cargo, de que qué beneficio le tiene a la ciudadanía este tipo de reformas al Poder Judicial. Claro, mira, no acostumbro a venir al programa a dar lectura, pero sí es importante que la ciudadanía escuche en la literalidad en qué consiste la propuesta de esta reforma. Y de ahí sacaremos algunos comentarios. Mira, el artículo 96 establece que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio. Es decir, si hoy día que entren a los poderes el 1 de septiembre, prácticamente en la primera sesión ordinaria, ¿no? O en el primer periodo de sesiones tendrán que ya prácticamente aprobar la reforma y esta elección sería el primer domingo de junio. Y dice, conforme a las siguientes bases, para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte, la elección se realizará a nivel nacional conforme a los siguientes procedimientos. El Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de las candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior de la elección que corresponda, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables. Inciso B, el Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta 10 aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 5 personas, 5 de la Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, postulará hasta 10 personas por mayoría de votos, es decir, de los 11 ministros que están el día de hoy, hasta por 6 votos, evidentemente podrán proponer a 10 personas. El Senado de la República recibirá las postulaciones, verificará que las candidaturas propuestas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y en las leyes y remitirá el listado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas antes de que concluya el año anterior al de la elección que corresponda. Y ahí viene la primera pregunta, Tere. Entonces, quien va a realizar o quien va a preparar la elección, evidentemente, es hoy día el Instituto Nacional Electoral, que en esta reforma pretenden cambiar el nombre, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La pregunta es, los aspirantes, ¿cuánto tiempo podrán hacer campaña? ¿Cómo podrán hacer campaña? ¿Qué va a pasar en estos compromisos que hagan las aspirantes y aspirantes a ser ministros? ¿Y cuánto va a costar? Además, ¿cuánto va a costar? Que hoy están pretendiendo que salga del fideicomiso que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo sí quiero ser muy enfático, Tere. ¿Estamos o no de acuerdo en la reforma? La respuesta es no, no estamos de acuerdo, pero por cuanto hace a la forma. Sí estamos de acuerdo en que haya una reforma y que exista una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no como se está proponiendo. Porque la otra pregunta es, ¿quién va a contar los votos? ¿Los aspirantes van a tener representantes? ¿Habrá casillas? ¿Cómo habrá estas casillas? En el caso específico de Morelos, pues es el circuito número 18. Habrá
cuántas casillas o módulos de votación, cómo se va a organizar. Dice la reforma que tendrá que bajar hacia los estados, hacia las entidades federativas. En el caso de Morelos existen 9 distritos judiciales locales. Cómo se van a elegir, cómo se van a identificar, cómo se van a proponer, y volvemos a caer al mismo tema, que los poderes estarán inmersos en las propuestas. ¿Y quién integra los poderes? Pues evidentemente aquellos que emanan de un instituto político. Entonces ahí es donde creemos nosotros que no estamos de acuerdo en el cómo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros consideramos, primeramente como abogado litigante y como representante de una asociación, Tere, es qué le interesa a la ciudadanía que hoy nos está escuchando? ¿En qué le beneficia que vayan a una elección? Primero, ellos lo que quieren es una justicia pronta y expedita. Es decir, ¿qué pasa con aquellos amparos cuando son presentados de manera indirecta o de manera directa, que son diferentes términos legales, pero algunos ciudadanos están familiarizados con ello? Pero lo que ellos quieren es que se resuelva inmediatamente su asunto. Cuando son de carácter materia penal, cuando existe la urgencia, pues se emiten o se conceden suspensiones provisionales. Pero aquellos cuando no revisten esta urgencia, pues las suspensiones pueden o no concederse. Pero el tema es, yo iría con la reforma momentos de cuándo se tendría que realizar la audiencia constitucional. Establecer un plazo. Una vez que se emita el plazo, ¿cuánto tiempo tendrá para resolver este medio extraordinario de defensa que es el amparo? Porque una vez que llevas a cabo la audiencia constitucional, la ley les dice que tendrán 90 días para resolver, imagínate. 90 días, cuando prácticamente la ciudadanía lo que le interesa es que se resuelva a la brevedad su tema. En el ámbito local, por ejemplo, dictan un auto de vinculación a proceso o emiten una resolución por parte del juez civil o familiar y puedes interponer el recurso de apelación. El tema es la temporalidad que se tardan para resolver el Tribunal Superior de Justicia como tribunal de alzada, y entonces lo que quiere la ciudadanía es esta llamada reforma judicial, ¿cómo me va a beneficiar? ¿En qué me ayuda yo carpintero, yo panadero, yo albañil, yo estudiante, yo profesor? ¿Cómo me beneficia? Y es lo que ha faltado en el poder sociabilizar esta reforma judicial. ¿Cómo va a llegar a nosotros, la ciudadanía común y corriente? Porque el establecer... Y perdón que, sí, que lo interrumpa, maestro, pero conocer que se tenga el perfil adecuado. Aquí vamos a saber que todos son, no es lo mismo que si se tratara de unos comicios para elegir a algún presidente municipal, algún cargo de elección para gobernador, que en este caso hemos sabido que pues ni siquiera cuentan incluso con un título, ¿no? de alguna profesión. Pero en este caso sí se necesita, ¿cómo la ciudadanía o cómo nosotros como ciudadanos vamos a conocer que sea la persona adecuada la que cumpla con este currículum para poder ejercer? ¿Cómo la gente va a poder votar si a duras penas conocemos a los funcionarios que se están postulando para un cargo de elección popular, y ahora a los magistrados y a los ministros va a estar muy complicado? Pues mira, específicamente se establece que los poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Y después dice: durante el lapso de la campaña, las personas candidatas a ministros o magistrados tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria. La pregunta es, ¿cuál es este lapso? Y ahí es donde viene el tema de los recursos. Yo soy licenciado en Derecho y no la ejerzo, pero evidentemente
pues tengo la experiencia de ser comerciante, pero tengo esos 5 años de experiencia que te están pidiendo en los requisitos, porque en los requisitos dice ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la elección, y de 30 años para el caso de juez o juez de distrito, contar el día de la elección con título de licencia o licenciado en Derecho expedido legalmente con antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional de cuando menos 5 años en un área jurídica afín a su candidatura, gozar de buena reputación, haber residido en el país durante el año anterior al de la elección y no haber sido titular de la Secretaría de Estado, Fiscalía General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo. En fin, realmente es el cómo. Considero que hoy día en estos foros de debate debe de establecerse el cómo se va a llevar a cabo, porque es muy fácil proponer, pero cuando baje a las entidades federativas, cómo va a poder sociabilizarse y cómo va a llevarse a cabo la ejecución de esta elección, de estos hoy impartidores de justicia. Y que hablábamos que son más de 300, si no Sí, mal me equivoco. Pues prácticamente son 356, más menos. 356. Imagínate nada más cuántos van a estar en debate y pues bueno, en estar en el tema de la elección, ¿no? Van a estar 756 jueces de distrito, 896 magistrados, 18 magistrados regionales, 7 magistrados de la Sala Superior, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, estamos hablando cerca de 1,400 espacios del Poder Judicial de la Federación. Imagínate. Pues ya veremos una vez que se apruebe o no, que todo se vislumbra para que sí, cómo se estará aterrizando ya. ¿Y cómo se estará aplicando? Exactamente, habrá que esperar cómo y bueno, y esperar que llegue la reforma porque se tiene que armonizar en las entidades federativas. Sin duda, un tema demasiado interesante como todos los que tratamos con usted, maestro. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta luego, buena tarde. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica en esta tarde de martes. Es momento de hacer un corte, regresamos porque tenemos más noticias.